Un hombre ejemplar fue humillado públicamente por comer un simple taco en su área de trabajo, pero lo que aquel gerente arrogante nunca imaginó es que ese trabajador de manos sucias era el único que podía salvar su carrera. En el corazón de Puebla, donde el sol calienta los hornos de cerámica con la misma intensidad que el orgullo de los hombres, se gestó una traición que pronto se convertiría en una lección de vida inolvidable para todos los presentes. Estaba a punto de ocurrir una revelación tan grande que sacudiría los cimientos de la empresa y devolvería la dignidad a quien siempre la tuvo, aunque vistiera un overol gastado por el tiempo y el esfuerzo. La escena era un contraste doloroso entre la opulencia de un traje italiano y la sencillez de un hombre que ha dedicado su vida entera al arte del barro y la arcilla. Mientras los restos de una comida compartida con amor terminaban pisoteados en el frío cemento de la fábrica, el silencio de los trabajadores presentes gritaba una indignación que pronto encontraría su eco en la justicia más pura y contundente. Era el inicio de un drama real donde la soberbia se encontraría cara a cara con la verdadera autoridad, demostrando que el respeto no es algo que se exige con gritos, sino algo que se gana con cada gota de sudor y honestidad. Antes de seguir adelante con esta historia que seguramente le tocará las fibras más sensibles de su alma, me gustaría pedirle un pequeño favor. Dígame en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando hoy? Nos llena de orgullo saber que nuestra comunidad está presente en cada rincón, compartiendo estos valores que nos definen como personas de bien y de gran corazón. Quédese aquí, porque le aseguro que nadie imaginaba quién era realmente aquel hombre de mirada serena y qué secreto guardaba bajo su gorra gastada, un secreto que estaba por cambiar el destino de todos para siempre. En las afueras de la histórica ciudad de Puebla, donde el aire se mezcla con el polvo de la arcilla y el calor sofocante de los hornos industriales, se levanta una fábrica de cerámicas que es el orgullo de la región. El ambiente suele estar impregnado del aroma a tierra mojada y, durante el mediodía, del inconfundible perfume de las tortillas recién hechas y los guisados caseros que los trabajadores comparten con devoción. Es un lugar donde el esfuerzo se mide en piezas perfectas, pero también en la camaradería de quienes han dedicado décadas a transformar el barro en arte bajo el sol inclemente de México, manteniendo vivas tradiciones que pasan de generación en generación. Mateo Juárez es el alma de ese taller, un hombre de manos gruesas y curtidas que parecen conocer cada secreto del material que moldea con una precisión casi mágica. Viste siempre un overol gris desgastado por los años de servicio y una gorra sencilla que protege sus ojos marcados por el sol, reflejando una sabiduría que no se aprende en las universidades, sino en la entrega diaria al trabajo digno. A pesar de su apariencia humilde, Mateo posee una nobleza que impone respeto entre sus compañeros, pues es un maestro artesano cuya técnica de pigmentación es la verdadera razón del éxito y la calidad que distinguen a la empresa. Sin embargo, esa armonía se rompe cada vez que el señor Sterling cruza el patio de producción con sus zapatos de lujo que parecen no querer ensuciarse con el suelo que pisan los obreros. Sterling es el director de operaciones, un hombre de gestos rígidos y una mirada fría que solo sabe leer números y gráficas de productividad, ignorando por completo el valor del factor humano. Para él, la fábrica no es un centro de tradición, sino una máquina que debe generar ganancias a cualquier costo, y mira con un desprecio evidente todo aquello que le recuerde la cultura local y los corazones que laten tras el uniforme. Aquella tarde, mientras el reloj marcaba la hora del almuerzo, Mateo y sus compañeros se habían reunido en un rincón sombreado para compartir unos tacos de guisado y agua de Jamaica en sus recipientes de plástico.
Era un momento de paz, de risas sencillas y de un descanso necesario para recuperar fuerzas antes de volver a enfrentar el fuego abrasador de los hornos de cerámica. El sentido de comunidad se sentía en cada bocado compartido, una tradición mexicana que refuerza los lazos de hermandad entre los trabajadores que como una gran familia se cuidan y se apoyan en medio de la dura jornada. De repente, el silencio fue interrumpido por el sonido seco de unos pasos apresurados y la voz autoritaria de Sterling, quien entró al patio con el rostro desencajado por el enfado y la soberbia. Sin mediar palabra, el gerente lanzó una patada violenta a los recipientes de comida de Mateo, esparciendo los alimentos por el suelo polvoriento ante la mirada atónita de todos los presentes que no podían creer tal falta de respeto. Sterling gritó con arrogancia que ese olor a condimentos le resultaba insoportable y que estaban perdiendo minutos valiosos, mientras Mateo lo miraba con una calma profunda que solo tienen los hombres de gran integridad. Lo que estaba en juego en ese rincón polvoriento de Puebla no era solo un plato de comida esparcido por el suelo, sino el respeto ganado a pulso durante más de 30 años de servicio ininterrumpido. Para Mateo Juárez, aquel empleo representaba el sustento de su hogar y la educación de su hijo joven, quien lo esperaba cada tarde con la ilusión de ver a su héroe regresar de la jornada. La humillación de Sterling golpeaba directamente el corazón de un hombre que nunca había faltado a su deber, poniendo en un hilo la estabilidad de una vida dedicada por completo a la noble labor de la cerámica artesanal, donde cada pieza lleva un pedazo de su alma. Mientras los restos del guisado se mezclaban con la tierra, una urgencia invisible corría por las venas de la fábrica, pues un contrato internacional de mucha lana dependía de una entrega especial que debía salir esa misma tarde sin falta. Solo las manos de Mateo conocían la mezcla exacta de los pigmentos para lograr ese tono azul cobalto que los clientes extranjeros tanto exigían, una fórmula secreta que el artesano guardaba con celo profesional en su memoria. Sterling, cegado por su propia soberbia y su desprecio hacia la gente que de verdad chambea, no se daba cuenta de que, al pisotear la dignidad de su mejor trabajador, estaba sentenciando a muerte la reputación de la empresa ante el mundo. El tiempo se agotaba como la arena en un reloj y la tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo mientras los hornos seguían rugiendo a sus espaldas, esperando la maestría que solo el veterano podía ofrecer. Si Mateo era despedido en ese instante, como amenazaba el gerente con sus gritos histéricos y gestos violentos, la producción se detendría y la fábrica enfrentaría una crisis inminente que dejaría a cientos de familias sin su sustento. Era un momento de vida o muerte profesional, donde el honor de un hombre sencillo chocaba de frente con la avaricia de un directivo que no entendía que en México el respeto se cocina a fuego lento y con mucha humildad. El señor Sterling se puso rojo de rabia y le gritó a Mateo que si no limpiaba cada rastro de frijoles y salsa del suelo, en ese mismo instante podía irse despidiendo de su liquidación y de su uniforme. El gerente, con una sonrisa burlona, le recordó que afuera había miles de personas buscando chamba, y que él no era más que un peón reemplazable en ese gran tablero de ajedrez corporativo sin importancia alguna. Mateo, sin decir una sola palabra y manteniendo una entereza envidiable, se agachó con una dignidad que dejó mudos a todos los presentes, comenzando a recoger los restos de su humilde comida con sus manos expertas, mientras el silencio en la fábrica se volvía tan pesado como el plomo. Los compañeros de Mateo bajaron la mirada, sintiendo una mezcla de impotencia y coraje al ver cómo el hombre que les había enseñado todo el oficio era tratado como si fuera menos que la tierra que moldeaban a diario. Sterling seguía pavoneándose por el patio, presumiendo su reloj de marca y su traje impecable, mientras le decía a un joven ayudante
que esa era la diferencia real entre los que mandan y los que nacieron para obedecer, sin darse cuenta de que la verdadera autoridad no se impone con miedo. Don Armando, el dueño del gran consorcio que observaba todo desde las sombras con ropa de repartidor, apretó los puños al ver tal injusticia, pero decidió esperar un poco más para ver hasta dónde llegaba la bajeza de aquel hombre. De pronto, una alarma estridente comenzó a sonar en el área de los hornos principales, indicando que la temperatura del lote más importante de exportación estaba fuera de control y los colores se estaban arruinando. Sterling corrió hacia sus pantallas digitales, tecleando con desesperación órdenes que las máquinas no parecían seguir, mientras sudaba frío al pensar en los millones de pesos que se perderían si esa producción no salía perfecta. El gerente gritaba órdenes contradictorias a los ingenieros encargados, pero ninguno lograba estabilizar la mezcla de los pigmentos químicos que burbujeaban de forma extraña dentro de las tinas de cerámica, amenazando con echar a perder meses de arduo trabajo y mucha dedicación. En este momento de máxima tensión, me gustaría preguntarle algo muy importante desde el fondo de mi corazón. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Mateo Juárez? ¿Habrías aguantado esa humillación por proteger tu trabajo y el pan de tu familia? ¿O habrías respondido con la misma moneda al ver tanta injusticia frente a tus ojos? Cuéntamelo en los comentarios, pues me interesa mucho conocer tu opinión y saber cómo reacciona la gente de valores ante situaciones tan difíciles como esta que estamos viviendo. Sigamos adelante con el relato, porque lo que ocurrió después dejó a todos con la boca abierta y nos dio una lección que jamás olvidaremos sobre la verdadera inteligencia. Mateo, viendo el desastre desde lejos mientras terminaba de limpiar el piso con un trapo viejo, se acercó lentamente a una de las tinas de mezcla y con solo oler el vapor que emanaba del pigmento, supo exactamente que estaba fallando. Con mucha humildad y respeto, le dijo a Sterling que el problema no era la computadora, sino que el fuerte calor de Puebla había afectado la densidad de la arcilla y necesitaba un ajuste manual que no figuraba en ningún manual de oficina. El artesano estiró su mano para ayudar a calibrar la válvula, pero el gerente le dio un manotazo violento, gritándole que un viejo que apenas sabe leer no tenía nada que enseñarle a alguien con estudios en el extranjero. Sterling le ordenó a Mateo que se largara de la zona de producción de inmediato y que no volviera a meter sus manos sucias en tecnología que costaba mucho más de lo que él ganaría en 10 vidas enteras de trabajo. La soberbia del directivo nublaba su juicio por completo, prefiriendo ver cómo se arruinaba el contrato más grande de su carrera antes que aceptar el consejo de un hombre que conocía el alma de la cerámica mejor que nadie. Mateo simplemente asintió con la cabeza en señal de aceptación, retirándose con pasos lentos y seguros, mientras los testigos se preguntaban si aquel sería el fin definitivo de la gloria de las piezas que tanto renombre le daban a su tierra. Don Armando, quien seguía allí con su gorra de proveedor ocultando su rostro, sintió que el nudo en su garganta se transformaba en una determinación de hierro al ver la paciencia infinita de Mateo. Nadie en ese patio podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado de quien ha dado todo por su empresa, había una verdad que estaba a punto de salir a la luz y que cambiaría la jerarquía de esa fábrica para siempre. La escalada de desprecio de Sterling había llegado a su límite máximo y el destino estaba preparando el escenario perfecto para que la justicia se manifestara de la forma más dramática y sorprendente posible. Don Armando, quien hasta ese momento parecía un simple repartidor de suministros perdido entre los pasillos del taller, dio un paso al frente con una prestancia que nadie le había notado antes. Con un gesto lento pero firme, se quitó la gorra que le cubría el rostro y se limpió el polvo de la chaqueta, revelando una mirada que emanaba una autoridad natural y profunda,
capaz de silenciar hasta el rugido de los hornos de cerámica más potentes. El señor Sterling, aun con el rostro desencajado por el fallo de la producción, lo miró con el mismo desprecio de siempre, sin imaginar que estaba frente al hombre que firmaba sus cheques cada mes y que era el dueño absoluto de todo el conglomerado industrial de la región de Puebla. De su maletín de cuero gastado, don Armando extrajo un documento plastificado que brillaba bajo la luz amarillenta de la fábrica, ostentando el sello dorado de la presidencia del grupo empresarial más importante de México. Con una voz pausada que calaba hasta los huesos, le mostró a Sterling una tableta electrónica donde se reproducía una grabación nítida de las cámaras de seguridad que el gran jefe monitoreaba remotamente desde su despacho antes de llegar. En las imágenes no solo se veía la humillación a Mateo Juárez, sino también las pruebas irrefutables de cómo el gerente desviaba fondos destinados al bienestar de los trabajadores y al comedor de la fábrica para costearse lujos personales que no le correspondían. El silencio que siguió a la revelación fue sepulcral, roto únicamente por el sonido del viento que soplaba entre las estructuras metálicas del taller, mientras los obreros contenían el aliento al descubrir la verdadera identidad del visitante. El señor Sterling palideció al instante, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies se desmoronaba al darse cuenta de que su carrera y su prestigio acababan de terminar de la forma más vergonzosa posible frente a sus propios subordinados. La prueba era contundente y no dejaba espacio a las mentiras que el directivo intentaba balbucear con los labios temblorosos, dándose cuenta de que su arrogancia lo había llevado directamente al abismo de su propia ruina profesional y moral. Antes de que ocurra el desenlace más esperado y veamos cómo se imparte la verdadera justicia en esta historia que nos ha mantenido con el corazón en un hilo, quiero pedirle algo con mucha sinceridad. Lo que viene a continuación le va a sorprender de una manera que no se imagina, así que deje su me gusta ahora mismo y suscríbase al canal para no perderse ninguna de nuestras historias que exaltan los valores y el trabajo honrado de nuestra gente. Su apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida que nos recuerdan que, al final del día, la verdad siempre sale a la luz y premia a los que actúan con el corazón en la mano. Don Armando, con una voz que parecía retumbar desde el centro mismo de la tierra, señaló el suelo manchado de comida y le ordenó a Sterling que tomara el trapo y limpiara personalmente cada gota de salsa y cada frijol que había pateado con tanta soberbia. El gerente, cuyos ojos se llenaron de una humillación líquida y amarga, no tuvo más remedio que arrodillarse frente a todos los obreros, sintiendo el peso de cientos de miradas que antes despreciaba y que ahora lo veían caer desde su falso pedestal de seda. Ahora, señor Sterling, aprenda que en esta empresa el suelo que pisa un trabajador es sagrado, sentenció el dueño mientras el villano comenzaba su penosa tarea. Mientras el gerente limpiaba su propia bajeza, Mateo se acercó con paso firme a las grandes tinas de cerámica que burbujeaban en un tono grisáceo y sin vida, amenazando con arruinar el prestigioso contrato de exportación. Él dijo con voz tranquila que todavía había tiempo de salvar la pieza si se actuaba con el corazón y no con las máquinas. Con la seguridad de quien conoce el alma del barro, el artesano vertió una pequeña cantidad de un pigmento cobalto que guardaba en su bolsillo y ajustó las válvulas de presión con una maestría que dejó boquiabiertos a los ingenieros presentes en el patio. En cuestión de segundos, el color recuperó su brillo ancestral. Sterling, con las manos sucias de la misma comida que antes llamó basura, intentó balbucear una disculpa desesperada, pero don Armando lo interrumpió con un gesto seco de su mano, llamando de inmediato a los guardias de seguridad de la entrada principal. Los hombres uniformados tomaron al gerente por los brazos, retirándolo de las instalaciones mientras los trabajadores, en un acto de respeto absoluto, abrían paso en un silencio que pesaba más que cualquier grito de victoria.
El hombre que se creía dueño del destino de los demás salía por la puerta trasera, dejando atrás su oficina climatizada y su orgullo pisoteado, convertido ahora en un triste ejemplo de lo que la avaricia le hace al alma. Mateo Juárez se limpió las manos con su overol gris, sin rastro de rencor en su rostro, simplemente volviendo la mirada hacia sus compañeros, que lo observaban con una mezcla de orgullo y profunda admiración por su valentía. El patio de la fábrica de Puebla, que minutos antes era escenario de una injusticia dolorosa, se transformó en un santuario de reivindicación donde el trabajo manual y la sabiduría de los años vencieron a la prepotencia tecnológica de un escritorio frío. La atmósfera cambió por completo, y el calor de los hornos ya no se sentía como un castigo, sino como el fuego purificador que templa el carácter de los hombres de bien en nuestra tierra. Don Armando se acercó a Mateo con un respeto que conmovió a todos los presentes, estrechando su mano callosa con una fuerza que simbolizaba el inicio de una nueva era para la fábrica de cerámicas de Puebla. El dueño anunció de inmediato que, a partir de ese momento, Mateo Juárez sería nombrado el nuevo supervisor general de producción, con un sueldo que finalmente reflejara su inmenso valor y su maestría artesanal única. Además, ordenó la remodelación total de un comedor digno, climatizado y espacioso, donde cada trabajador pudiera compartir sus alimentos con la decencia que se merece cualquier ser humano que se gana la vida honradamente, honrando nuestras tradiciones mexicanas más profundas. Esa misma tarde, Mateo regresó a su casita con el corazón rebosante de una alegría que no cabía en su pecho, abrazando a su hijo joven con la certeza de que su esfuerzo y su integridad no habían sido en vano frente a la injusticia. La noticia de su ascenso corrió por todo el barrio como pólvora, y los vecinos se acercaban a felicitar al hombre que, con su silencio y su trabajo honesto, le dio una lección de humildad a la soberbia corporativa. La fábrica recuperó su prestigio internacional bajo su mando, pero lo más importante fue que recuperó su alma, convirtiéndose en un ejemplo regional de que el respeto es la piedra angular sobre la cual se construye cualquier imperio duradero. Aquel día, todos los que presenciaron la caída de Sterling aprendieron que la verdadera riqueza no se lleva en la cartera ni se presume con relojes caros, sino que se guarda celosamente en la integridad de los actos diarios y el trato a los demás. La arrogancia suele cegar a los líderes, haciéndoles olvidar que el éxito de una empresa depende enteramente de la gente que ensucia sus manos para que otros puedan lucir sus logros en una oficina cómoda. En esta vida, las vueltas del destino son muchas y constantes, y aquel que hoy desprecia a un hombre humilde por su apariencia sencilla, mañana podría estar suplicando por la ayuda de esa misma sabiduría ancestral. La moral de esta historia es clara y resuena con los valores más sagrados de nuestra gente. Nunca juzgue la importancia de una persona por el uniforme que viste o por el lugar donde elige almorzar sus guisados. La humildad no es una señal de debilidad, sino la fortaleza de quienes saben perfectamente quiénes son sin necesidad de pisotear a los demás para sentirse poderosos o importantes ante el mundo. Al final del camino, la justicia siempre encuentra su cauce para premiar a los corazones nobles que, como el gran Mateo, mantienen su dignidad intacta frente a la adversidad, recordándonos que el respeto es un lenguaje universal que todos debemos hablar. ¿Y usted, qué enseñanza le deja esta historia de justicia y redención que hemos compartido hoy desde el corazón de nuestra fábrica? Escríbalo ahora mismo en los comentarios, pues me encantaría leer su reflexión personal y saber cómo estos valores de honestidad impactan en su propia vida y en la de su hermosa familia. Si este relato tocó su alma y le hizo recordar la importancia de valorar a quienes trabajan con dignidad,
No dude en compartirlo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y triunfo. Juntos podemos recordar al mundo que la verdadera nobleza no se compra con dinero, sino que se demuestra con cada acto de bondad y respeto.